Seguimos con más. Las autoridades a cargo de la emisión del DPI analizan el que este documento deje de ser requisito para tramitar o renovar pasaportes en el extranjero. Esto ante la imposibilidad del Registro Nacional de las Personas de entregar los documentos, luego de que fuera rescindido el contrato con la empresa que se encargaría del enrolamiento de datos en Estados Unidos. Eximir a los connacionales en el extranjero de presentar el documento de identificación personal para tramitar el pasaporte es una posibilidad que la Cancillería y el directorio del RENAP analizan para en una semana tomar la medida. Para que pueda emitirse pasaportes sin necesidad de presentar el DPI. Todavía no hay un acuerdo firme sobre cuál va a ser ese mecanismo, pero lo más importante es que no se convierta en un requisito para el pasaporte la emisión del DPI. Por su parte, Conguate dice que la falta de documento a los migrantes comienza a repercutir en sus trámites legales. Hay varios connacionales que ya fueron a solicitar su ITIN number, que es similar al Social Security, y fueron denegados por no tener su pasaporte. Nosotros ya tenemos las denuncias. Pide al Ejecutivo intervenir para que agilice el proceso de documentación en los Estados Unidos. De lo contrario, los guatemaltecos permanecerán sin el documento entre 6 y 8 meses más. Le hago un llamado al señor presidente de la República de Guatemala para que él haga una intervención directa para que nosotros no quedemos indocumentados. Y aunque para la Organización en Defensa de los Migrantes es una desventaja que la reforma migratoria pase a segundo plano en la Cámara Baja estadounidense por el conflicto bélico de Siria, el canciller dijo que se debe estar expectante hasta octubre próximo. Lo que hay una discusión de coyuntura del tema de Siria, pero todavía no vemos que eso vaya a eliminar la posibilidad de un debate sobre la reforma migratoria en la Cámara. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Rafael Ovalle. El Tribunal de Mayor Riesgo condenó a 5 años de cárcel a Antonio García López por el delito de lesiones graves. Sin embargo, lo absolvió por el homicidio del campesino Andrés Pedro Miguel, el 1 de mayo del 2012 en Santa Cruz Varillas, Huehuetenango. Por el mismo hecho, el tribunal resolvió dejar absuelto al otro acusado, Óscar Armando Ortiz, por los delitos antes mencionados. El Ministerio Público solicitaba 56 años de prisión para ambos exguardias de seguridad de la empresa Hidro Santa Cruz. Lo absuelve por el delito de homicidio. Es obsoleto, no tiene ni siquiera palabras para justificar esa resolución que acaban de emitir. Pensamos en un momento que este tribunal iba a actuar de una forma distinta, pero es evidente que ni siquiera la misma sentencia que acaban de emitir tiene correlación con los hechos. Están emitiendo una sentencia que ni siquiera se basa en la prueba ofrecida, ni siquiera están tomando y haciendo una sentencia en argumentos fácticos que ni siquiera estaban plasmados en la sentencia, poniendo en palabras de los mismos testigos, los órganos de prueba, que ni siquiera se dijo dentro del mismo juicio. Ustedes sacarán sus conclusiones. En otras noticias, como parte de la celebración del centenario del natalicio del expresidente Jacobo Arbenz Guzmán, el Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de San Carlos inició hoy una serie de actividades. Una de ellas fue la presentación del libro Bajo Vigilancia, la CIA, la Policía, Uruguay y el exilio de Arbenz, de Roberto García Ferreira. A lo largo de la semana habrán actividades en Quetzaltenango, lugar de donde era originario. Para Morphy Pais, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad, Arbenz fue una persona nacional y entre sus logros está la reforma industrial con la que se pretendía una reforma agraria, la instalación del Seguro Social como consecuencia de la Revolución de Octubre y la autonomía de la tricentenaria Universidad de San Carlos. Y la ceremonia en recuerdo de las casi 3.000 víctimas mortales de los atentados terroristas cometidos en los Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001 comenzó el Memorial de Nueva York. Iliadín, el poder de respirar, presenta. La tradición de discursos, minutos de silencio y la lectura de los nombres de las víctimas volvió a ser protagonista de los atentados de hace 12 años, conocido como los más graves de la historia de Estados Unidos. Nueva York volvió a recordar los nombres de los fallecidos. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, autoridades y familiares de las víctimas se congregaron donde se encontraban las torres del World Trade Center. Las ceremonias dieron inicio cuando el primer avión se estrelló contra la Torre Norte, donde guardaron un minuto de silencio.
El segundo minuto de silencio fue para recordar el momento en que la segunda nave impactó con la Torre Sur y un tercer minuto de silencio a la hora exacta en que se estrelló el vuelo 77 contra el Pentágono. De igual manera, se efectuaron 3 pausas más para conmemorar la hora exacta en que se estrelló el vuelo 93 en Pensilvania, el cual su objetivo era Washington, y también para recordar el momento en que se desplomaron las 2 torres. La conmemoración se celebra por tercer año en el memorial del 11 de septiembre. La plaza recuerda a las víctimas con 2 fuentes situadas en el lugar de las Torres Gemelas. En Washington, el presidente Barack Obama, junto a la primera dama, el vicepresidente Joe Biden y su esposa Jill, conmemoraron el aniversario con un minuto de silencio en el jardín de la Casa Blanca. Por una Guatemala en paz, Diego Silva. Iliadín, el poder de respirar, presentó. Siempre en el mundo, Chile conmemora los 40 años del golpe de Estado que instaló a la dictadura de Augusto Pinochet, con disturbios y un llamado del actual presidente Sebastián Piñera a superar los traumas. La jornada de conmemoración estuvo rodeada por enfrentamientos en algunas poblaciones de Santiago. La dictadura de Pinochet, que derrocó al gobierno del socialista Salvador Allende y dejó más de 3.200 víctimas. Piñera reiteró su condena a los responsables directos de la violación de los derechos humanos en Chile. Asimismo, condenó a los que pudieron haber hecho más porque tenían cargos de influencia y no lo hicieron. Vamos a publicidad, pero enseguida, un experto internacional en banca privada habla en exclusiva para Noticiero Guatevisión acerca del rumbo que tomarán las inversiones. Además, Encuentro por Guatemala vuelve a la carga contra la deuda flotante del Estado. Volvemos.